Hablar de Roma es hablar de un vasto imperio, pero para hacerlo necesitaba de un pasado cultural que solo otro imperio podía darle. ¿Te gustaría saber más? Quédate aquí en Historia para Todos. Roma, en su creciente territorio y expansión, necesitaba algo más, y Grecia le podía dar esa cultura como una propaganda de su creciente imperio. Así que se le encargó a Virgilio de entroncar la historia de Roma y Grecia, y el resultado de este trabajo fue la Eneida, que fue el poema épico de las famosas letras latinas. Lo que hizo este escritor fue recrear en forma de hazaña las migraciones de Asia Menor hasta Italia, los llamados pueblos del mar, que citamos en la cronología de Egipto. Te dejamos una pestaña por si quieres saber más sobre esta civilización. Continuamos. En el siglo XII a.C., después de la guerra con Troya, y tomando esta coincidencia histórica, se hizo la propaganda. La hazaña de Eneas, un héroe troyano que en la pelea de los vencidos se hizo a la mar en busca de una nueva vida, y después de andar por aquí y por allá, fue a dar a la península itálica. Eneas se convertiría en el padre mítico que siglos después alcanzaría su poder en la figura de Octavio Augusto. El nuevo historiador Tito Livio se encargó de continuar el relato y se atribuyó a Rómulo, que es un descendiente lejano de Eneas, la fundación de Roma en el año 21 de abril del 753 a.C. Y esto forma parte de la historia mítica, ya que fue mucho tiempo después el traspaso de poderes entre Grecia y Roma. Este fue en el siglo IV a.C. Cuando Grecia fue conquistada, pues no perdió del todo. Muchas de las cosas que vemos en Roma son de los griegos y bueno, pues dio como resultado que los griegos tuvieran una influencia moral y social en Roma tiempo después. Continuamos. En sus inicios, Roma solo era una pequeña aldea de pastores situada a la orilla del río Tíber. Sus habitantes se hacían llamar latinos, ya que ocupaban la región del llamado Lacio. Con el tiempo, crecieron y fueron absorbiendo pueblos alrededor de ellos como los samitas, los sabinos y por supuesto los etruscos. Y estos últimos influyeron mucho, pero muchísimo en Roma: moneda, alfabeto, números, calendario, etc. Después de sus enfrentamientos con los galos, los latinos centraron su atención en las colonias de Grecia, que ésta tenía en su poder en el sur de Italia, conocida como la Magna Grecia, y Tarento, que esta fue la más difícil de someter. Los romanos la cercaron en el año 280 a.C. y para defenderla los habitantes de la Magna Grecia pidieron ayuda a Pirro, rey de Piro. A pesar de las victorias que consiguió, siempre salía mal parado, por lo que hoy se usa una expresión llamada victoria pírrica. Es sinónimo de victoria, sí, pero de una forma agónica, y eso por la mínima y con muy grandes pérdidas. Pirro no tuvo más que retirarse y abandonar sus sueños de ser como Alejandro Magno. La pérdida de Tarento le hizo daño a los griegos y Roma completó el dominio de la península. Después, a costa de Cartago, se anexionó Sicilia en el llamado transcurso de la Primera Guerra Púnica, y los romanos pusieron sus ojos al otro lado del mar Jónico, y en el siglo II a.C. se lanzaron ante la preocupante política de los reinos surgidos tras el desmembramiento del imperio de Alejandro Magno. Primero cayó Macedonia en la batalla de Pitna,
y luego los territorios centrales de Grecia, que pasarían a convertirse en provincia romana con el nombre de Acaya. En Oriente, el territorio helenístico y el que costó más trabajo de conquistar fue de Mitrídates VI el Eupator, o también llamado el Grande. Este rey de Ponto se sitúa en una región cerca del Mar Negro, y este hombre peleó tan fuerte que se le dio el honor de llamarlo o de llamar a este evento histórico la guerra o las guerras Mítridas. No dio tregua, y las historias relatan que en una sola noche de escaramuzas intensas murieron 80,000 romanos. El dominio de Roma en Oriente terminó en el año 31 a.C., en la época en que Octavio Augusto incorporó el último reino helenístico independiente, el llamado Egipto de Ptolomeos. Si quieres saber más sobre los Ptolomeos, te dejamos una pestaña aquí arriba para que tengas mayor información. Aunque en estos reinos conquistados se intentó imponer el latín como idioma oficial, el griego se convirtió en la lengua oficial de las provincias romanas orientales, es decir, el latín quedó hecho a un lado. Muy pronto el griego y su cultura llegaron al mismo centro de Roma. Las mejores familias educaron a sus hijos al estilo griego y no tardaron en llegar profesores de todo tipo de disciplinas: gramática, filosofía, historia, arte, matemáticas, etcétera, etcétera. La Odisea fue una de las primeras traducciones latinas que se usaron en las escuelas. Aunque en un principio no se estaba de acuerdo, pues no les quedó de otra y se consideró hasta beneficioso aprender la lengua griega y estar en las ciudades griegas para profundizar conocimientos de filosofía, entre otros. Los avances de la medicina también fueron utilizados y aprendidos por los romanos, es decir, los absorbieron de los griegos. Con la llegada de la costumbre de todos ellos, también se impuso una nueva cultura culinaria como exhibición de riqueza y de buen gusto por parte del anfitrión. En el sur de Italia, en Síbaris, los griegos dejaron un arte culinario y estos fueron tan exquisitos que terminaron creando escuela. Hoy se emplea la palabra sibarita para aquellos amantes de los placeres más refinados. Las letras también llegaron de Grecia. Por increíble que parezca, un libro se consideró también un botín de guerra, y este se puso de moda por Lucio Emilio Paulo, el vencedor de la batalla de Pitna, que se llevó la biblioteca de los reyes de Macedonia. Julio César, que en el siglo I a.C. incendió la biblioteca de Alejandría de manera involuntaria, planeó después la creación de una gran biblioteca pública. Pero continuamos. En lo religioso, los romanos también sucumbieron a los griegos. En ese panteón de dioses como Zeus, este se transformó en Júpiter, Afrodita en Venus, Atenea en Minerva, Artemisa en Diana, etc. También se metieron los cultos mistéricos de Oriente que ofrecían la salvación después de la muerte. Sus máximos exponentes fueron Cibeles, Isis y Mitra, procedentes de Frigia, Egipto y Mesopotamia. Ya para el siglo I a.C. se llegaron a venerar cerca de 30,000 dioses y para el siglo IV después de Cristo desaparecieron cuando Teodosio convirtió el cristianismo en la religión oficial del imperio. Hubo personajes como Octavio Augusto que trataron de ensalzar los valores de la raza itálica, costumbres y antepasados. Pero los griegos veían a los romanos como bárbaros que se habían atrevido a atacar su libertad. Y también hubo griegos que se interesaron en descubrir qué hizo a Roma tan grande como lo era en ese momento. Y uno de ellos fue Polibio, que en el siglo II fue llevado como rehén a Roma y no tuvo problema en escribir cosas excelentes sobre el ejército romano. En este hay que decir que era una cosa contraria en Grecia, ya que a la muerte de Alejandro Magno, Grecia perdió la cohesión y estaban peleados de manera permanente. Es decir, Grecia estaba desintegrada desde el interior y Roma, con la disciplina que tenía en su momento, se aprovechó de la situación.
El uso del orden jurídico, llamado derecho romano, se trataba de un compendio de leyes que regulaban todos los aspectos de la vida pública y privada de los habitantes del imperio, y este ha sido la base jurídica de muchos países occidentales. Pero estas reformas fueron promovidas por Octavio Augusto, fueron muy acertadas y durante 2 siglos el Imperio Romano vivió una paz, y a pesar de que varios emperadores no eran lo suficientemente buenos en dirigir al coloso romano. Y con este ejemplo damos a entender la cohesión que existía en Roma y todo lo contrario que hizo pedazos al imperio de Grecia a la muerte de Alejandro Magno. Para el año 235 iniciaría lo que se conoce en la historia el declive del Imperio Romano por las revueltas de los pueblos de frontera. 2 siglos y medio después cayó este imperio de Occidente y las provincias orientales tuvieron una entidad propia, y con el tiempo se dio lugar al llamado Imperio Bizantino y sobrevivió hasta 1453, cuando los turcos ocuparon su capital, llamada Constantinopla. En resumidas cuentas, no se puede hablar de Roma sin Grecia. Es cierto que los romanos conquistaron, pero los griegos ganaron la batalla cultural, y esto también es una guerra que le costó mucho a Roma. Algunos dicen que para bien, otros dicen que para mal. Ese juicio lo dejamos a cada uno de ustedes. Si el video te gustó, nos encantaría que nos regalaras pulgar arriba. Y si te gustó mucho más, lo compartieras con tus amigos y te suscribieras a nuestro canal. Esto fue Historia para Todos.